Arrancamos, arrancando. A ver. A ver, no se me quiere abrir este. Un momento. Ahí va. Bueno, hoy es 2 de noviembre. Muchas gracias por estar. Entonces, la clase pasada ya vimos que partiendo de una curva de género 1 identificada con un toro complejo, omega igual a d de z, o sea, con omega 1 y omega 2 son los períodos, omega 1, omega 2, sus períodos. ¿Qué hicimos? Construimos una función P de z, que tiene un desarrollo de este tipo, polo doble en el origen de, o sea, polos dobles en todo punto del retículo, y es también, ¿cómo se dice? Es par. Es importante esto. Luego hablamos de su primitiva, que está, perdón, primitiva impar de P, fíjense la función P de z la puedo ver como función meromorfa en el toro complejo o como función doblemente periódica, doblemente periódica en la recta compleja. Si la vemos como función doblemente periódica con polos en delta en la recta compleja, podemos hablar de su primitiva, que también está bien definida en la recta menos el retículo, porque P de z no tiene residuos. Hablamos de eso. Cuando hablamos de primitiva, por ejemplo, la primitiva de 1 sobre z es logaritmo de z que no está definida en el plano menos el origen. En cambio aquí vamos a obtener una función que está definida en toda la recta, menos, menos el retículo. Además, lo voy a agregar esto, además es que tiene polos simples,
en cada punto de delta con desarrollo local como es la primitiva impar de este, entonces va a ser menos la primitiva impar, o sea, menos z de z, primitiva impar, entonces va a tener un desarrollo así, o de z3. Bueno, a ver, ella no es lambda periódica, pero sí lambda aditiva. Quiere decir que si ustedes toman la diferencia z más omega L, z de z más omega L, menos. ¿Qué pueden decir de esta función? Función cuya derivada vale, bueno, la de menos P de z más omega L más P de z. Y esto, por supuesto, vale 0, porque la función P tiene periodos omega L. Quiere decir que z de z más omega L es igual a z de z más una cierta constante, que la llamamos eta L constante. Acá tendría que haber dicho para todo z no perteneciente al retículo. Bueno, entonces, o sea que al considerar la primitiva es derivar, mantiene un montón de propiedades. Cuando uno toma la primitiva, entonces ahí ya se complica un poco. En cierto sentido, ¿no? Porque hay dos detalles que ya vimos. Uno, que si tenemos una función que es par, su derivada es impar y viceversa, pero cuando hablamos de primitiva, entonces ahí hay que ajustar las constantes. Y del mismo modo, ahora, si tenemos una función que es periódica, su derivada sigue siendo periódica. Pero su primitiva puede no serlo. En todo caso, sin prejuzgar del resultado, uno puede decir que es, si no es lambda periódica, es a lo sumo lambda aditiva. Ahora, por otro lado, está claro que z, por tener polos simples, en delta, no puede ser lambda periódica. Porque tendríamos una función en el toro complejo con un polo simple. Queremos calcular estos valores. Esta L igual a 1, 2. Ya de entrada para ver, en fin, si pueden o no ser si pueden o no ser nulos, ¿qué es lo que se puede decir de ellos?
En todo caso, ayer les hablé de lo que se llama la relación de Legendre, ¿ah? Pero la vamos a ver. Ayer afirmé que la relación llamada de Legendre es válida y que dice lo siguiente. Si ustedes toman eta 1, omega 2, menos eta 2, omega 1, y bueno, obtienen exactamente 2pi. Entonces, a ver. Vamos a suponer que este es omega 1, este es omega 2, y este es un paralelogramo fundamental. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que lo que voy a hacer es, voy a calcular, perdón, aquí está el origen, entonces aquí estoy, o sea, lo que vamos a hacer es, vamos a integrar esta función a lo largo de un paralelogramo largo del borde de un dominio fundamental o sea, un dominio fundamental es un paralelogramo del tipo Z0, Z0 más omega 1, aquí tengo Z0 más omega 2, y bueno, y esto es Z0 más omega 1 más omega 2. ¿Ah? ¿De qué se trata? Es el paralelogramo usual, ¿ah? A partir del origen, ¿ah? Solo que lo muevo un poco para que el origen esté contenido en el interior del paralelogramo, ¿ah? Es mejor. De repente no es absolutamente necesario, pero bueno. Vamos a integrar la función z de z a lo largo del borde de un dominio fundamental. Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahí? Y bueno, digamos, voy a cambiar de color. Cuando uno integra, por ejemplo, en este paralelogramo, perdón, en este costado, después tiene que integrar también en este otro lado, pero en el sentido opuesto. Si aquí tenemos z de z, aquí vamos a tener z de z más omega 1. O sea, z de z más eta 1. ¿Está bien? Ahora, ¿No es más omega 2 ahí, Armando? un momento. A ver. Déjame terminar la frase. A lo largo del borde de un dominio fundamental que contiene
al origen en su interior. Quiere decir que cuando nos movemos a lo largo del borde no tocamos Agarramos ahí, sí. no pasamos por el origen. Entonces la función, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero primero tengo la integral de Z0 a Z0 más omega 1 de Z de Z de Z. Luego tengo también, esto es en este lado. Después tengo más la integral, ahora, de Z0 más omega 1 más omega 2, ¿qué tal? A Z0 más omega 2, ¿está bien? Ahora, este término, primero de todo, es menos. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a cambiar intervertir los extremos. Entonces, al intervertir los extremos voy a poner un signo menos. O sea, poniendo un signo menos delante, ahí entonces es como si integrara de Z0 más omega 2 a Z0 más omega 2 más omega 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago un cambio de variable, perdón, Z de Z más omega 1 es igual a integral de esto más eta 1. ¿Ok? Bueno, y entonces lo que pasa es que este término y este término se van a ir y me va a quedar entonces, ¿cuánto? La integral de eta 1 menos eta 1 por la integral de d de z entre un valor y el valor más tenías razón, José, era omega 2. El omega 2 ahí, capaz. Acá es omega 2, entonces es eta 2. Ah, ya. Es eta 2, tenés razón. Gracias. Eta 2. Pero la integral de dz de un valor al valor más omega 1, eso es simplemente omega 1, y esto me da menos eta 2 omega 1. Entonces, integrando en estos, a lo largo de estos lados rojos, me da este término. Y luego, si hago otro tanto aquí, ¿ah? Si hacen la cuenta, nos va a quedar entonces que la integral de Z0 más omega 1 a
Z0 más omega 1 más omega 2. Más la integral de Z0 más omega 2 a Z0. Entonces ahí cambio de vuelta, hago esa manganeta, cambio, entonces me va a quedar de Z0 a Z0 más omega 2. Entonces, aquí viendo que aquí tengo, si aquí tengo Z de Z, aquí tengo Z de Z más omega 1, o sea, Z de Z menos, perdón, más eta 1. Entonces, con ese cambio de variable, en cierto sentido, la integral aquí y la integral aquí, cuando las sumo, me va a quedar, entonces, eta 1 omega 2. ¿Ah? Y entonces, en total, deduzco que la integral a lo largo del borde del paralelogramo de ZZ de DZ es igual a eta 1 omega 2 menos eta 2 omega 1. Bárbaro. ¿Ah? Solo que a esto hay que agregar, bueno, pero nosotros sabemos que la integral, por el teorema de Cauchy, la integral en el borde de un dominio es igual a la suma de los residuos. Y como z de z en el origen es igual a 1 sobre z más, ya tiene un polo simple con residuo 1, con coeficiente 1, entonces el residuo va a ser 2pi. ¿Está bien? Bueno. En realidad, viendo una pequeña observación, sabiendo por otra parte que sigma de z es impar, entonces tenemos que sigma de omega L sobre 2 es igual a omega a menos, perdón, z de omega L sobre 2 es igual a menos z de menos omega L sobre 2. ¿Ah? O sea, los valores en omega L sobre 2 y menos omega L sobre 2 difieren por un signo, pero por otro lado, de acá tiene que ser igual a sigma de menos omega L. A ver. Omega L sobre 2 es menos omega L sobre 2 más omega L. Ah, pero entonces esto es z de menos omega L sobre 2 más ZL. ¿Ven? Porque, bueno, y entonces de acá se deduce el valor de eta L. Eta L es igual a menos un medio, ¿ah?, de z menos omega L sobre 2. Bueno, y ese signo, bueno, o sea que para todo L igual a 1 o 2, esta L es igual a un medio
¿Es un medio? No, perdón, ¿por qué un medio? Es 2, perdón. Si este término yo lo paso del otro lado, me queda menos 2. Y el menos y el menos, entonces me queda 2 veces esto. ¿Está bien? ¿Qué más les podía decir a propósito de esto? Es que bueno, a ver, me preguntaba si quedaba claro que, bueno, si quedaba claro que cuántos ceros puede tener de la función. Bueno, sí, no quiero hablar de ceros de la función z. En todo caso, digamos, es una fórmula que da eta L, pero lo que es importante es ver esta relación entre los periodos. Entonces, los periodos de la función z. ¿Ah? Ahora, sí, el otro detalle que quería comentar era que era el siguiente. Por supuesto, la integral de P de Z, entre ¿qué es esto? Esto es un es un A o B periodo de la forma P de Z, P de Z. ¿Está bien? Porque integrar de un valor al valor más omega L, si L es igual a 1 es el A periodo, si L es igual a 2 es el B periodo. ¿Ah? Entonces estamos... Ahora, ¿pero esto cuánto vale? ¿Ah? Recuerden que P de Z, esto es la integral de menos P' es la derivada de la función Z. ¿Ah? Entonces va a ser el valor de Z en el punto estrella menos el valor. Entonces, si no me equivoqué con los signos, esto les da menos ZL. O sea que menos Z1 es el A periodo de P de Z, B de Z, etc. ¿Está bien? O sea, podemos reinterpretar estos valores que estamos obteniendo en el contexto general. Bueno, entonces, a partir de ahí, yo les dije que definíamos, luego pasamos, ya definimos construimos una función meromorfa con un polo doble, o si quieren, una función con polo doble, doblemente periódica, luego con polos simples, que es no es periódica, sino lambda aditiva, y luego pasamos a
resolver la ecuación derivada logaritmo de sigma, o sea, vamos a pasar a buscar una función cuya derivada logarítmica es igual a z. ¿Ah? O sea que sigma es Perdón, Armando, solución. cuando decís el etcétera, decís que el menos z2 es el b periodo de la forma. Claro, y el menos Está, z2 ahí va. es Es el el b b periodo. periodo también de P de z, D de z. Ahí va. Bueno, sí. Entonces, de ahí pasamos a resolver esta ecuación. Sigma es solución de la ecuación diferencial. Entonces, y' igual a z, y. ¿Ah? Entonces esto, bueno, saben cómo se hace, es y' sobre y, o sea, igual a z. Entonces, toman a menos de una constante las primitivas logaritmo de y igual a la primitiva de z, pero la primitiva es eh, a ver, sí, la primitiva de a ver, ¿qué estoy diciendo? Bueno, sí. Primitiva de, de z, y al tomar la exponencial, o sea, a menos de una constante, entonces luego obtienen que y es exponencial de menos. ¿Por qué te queda el menos ahí, Armando? Sí, ¿por qué queda el menos? No sé por qué puse el menos. Está justo. A ver, la derivada del logaritmo es y' sobre y. La derivada de z es, bueno, ahí está la primitiva, entonces no Ahí va. va. Sí, sí, disculpa. Esto es cosas básicas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ustedes ya hicieron, seguramente. Y bueno, de ahí resuelven esa ecuación. ¿Ah? Y entonces, resulta entonces que sigma, si ustedes hacen un desarrollo local, que si sigma de z es z a la m h de z, h holomorfa, ¿ah? Entonces, cuando ustedes toman la derivada logarítmica, les queda que, bueno, que z de z va a ser igual a m sobre z más h' sobre h. Y bueno, esto es holomorfo. ¿Ah? Y como ustedes ya conocen el desarrollo local de la función z, m igual a 1, por supuesto. O sea que van para atrás, ¿ah? Como ya conocen z, Seguro que tiene un polo simple. sí. O sea,
no solo que obtenemos supuestamente una fórmula, aquí la fórmula para la función, para la solución, sino que además vemos su desarrollo local, ¿ah? Y entonces el desarrollo local, entonces resulta que sigma va a ser igual a z por desarrollo. Y como además sabemos que a partir del hecho que z es impar, ahora, también deducimos no solo que m igual a Porque 1, ahí ese H, claro, cumple que el H es 0 distinto de 0, ¿no? Sí. a ver, yo acá lo puse holomorfa, pero fíjate, Claro. si tú tenés una función h, yo puse h holomorfa, entonces h se escribe como a, l, z, l, más, etcétera, con l mayor o igual a 0. H' es L a L, L mayor que 0, a L, estoy suponiendo, a L es diferente de 0. A L, Z a la L menos 1. Cuando hacen el cociente, H' sobre H, ¿qué es lo que queda? Les queda H' sobre H es a ver, un momento. Que a L, Z, L. No, ¿qué estoy diciendo? Perdón. H holomorfa, acá sí. No. H holomorfa, H0 diferente de 0. Ahí Disculpa. está, eso. Sí, Ahí va, esto me bueno. había olvidado. No, si no, no me daba las cuentas. Tenés razón. Muy justo tu comentario. Porque sí, o sea, lo que hago es extraer la Sí, mayor sacar factor potencia. común, el Z a la M, digamos. Esto quiere decir que a veces uno habla de desarrollo de Laurent, ¿no? Cuando uno tiene una función eventualmente meromorfa, tiene un desarrollo de Laurent. Entonces, M es la primer potencia, ¿no? Y lo que estamos obteniendo, entonces, en vez de escribirlo como serie de Laurent, lo escribimos como Z a la M por función holomorfa, que es diferente de 0 en el origen, o sea que esta es la mayor potencia de Z que podemos Factorizar, ya. factorizar, y de ahí que como si H, entonces H es, digamos, A0 más O de Z, con A0 diferente de 0, H' Z es, bueno, O de Z, y ahí entonces H' sobre H es igual a es holomorfa, es A0 más, etcétera. ¿Ah? Ahí va. ¿Está bien? Ahora, si este, para ver el desarrollo que tengo aquí, voy a decir, si h de z es, bueno, en fin, son todos cálculos de este tipo. También deducimos que, fíjense, z de z es, entonces, 1 sobre z más h' sobre h, este es impar, entonces este es impar. Y para que este sea impar, entonces, bueno, eso quiere decir que H es par. ¿Ok? Creo que lo puede obtener de esa manera.
H es par, ¿ah? Y por lo tanto, finalmente que sigma z es impar, porque fíjense, sigma z será igual a z por una función par, y es más, se puede probar que, digamos, que en un desarrollo local tenemos z más o a la z5. ¿No? A partir de acá es fácil verificar, es fácil verificar que cuando uno toma la derivada segunda logarítmica obtiene una función con un desarrollo, donde escribió el desarrollo de z en la hoja anterior, acá. 1 sobre z más o de z cubo. Bueno, eh, todos esos son cálculos de variable compleja y desarrollos. Una vez que tenemos, una vez que Perdona, Armando, tenemos a poner un segundito la sí, última línea. De la... Ah, ahí va. Se queda un Z más o de Z, sí. Ah, muchas gracias. bueno, una vez que tenemos estas tres funciones, sigma, z y p, ¿ah? Podemos verificar, eh, no, perdón, ya verificamos, ¿ah? Eh, que son delta multiplicativa, aditiva y periódica, respectivamente, y periódica, respectivamente. Ahora, podemos pasar a construir explícitamente una función con singularidad esencial exponencial x sobre z, x un complejo cualquiera, diferente de cero, porque quiero tener una singularidad esencial, y polo en z igual a 0. Polo simple en z igual a 0. Entonces, la función P, casi que por definición, la elegimos lambda periódica. La función Z, que es menos la primitiva, vimos que era aditiva y tenía ciertos, mostramos que era aditiva y calculamos, en fin, sí, calculamos sus, no sus periodos, quiero decir, cómo cambia cuando
cambiamos z por z más omega L, cuando le agregamos un periodo a la variable. Ahora falta ver la función sigma. Yo afirmo que la función sigma es una exponencial. ¿Ah? Entonces, fíjense. Armando, una preguntita te iba a hacer. Claro, la E de esa de X sobre Z es la que tiene la singularidad esencial en cero, ¿no? Sí, Y ahí cuando vos pones y polo simple en Z igual cero, ¿a qué hace referencia? hace referencia, o sea, una función que voy a llamar así, zx, tal que para todo x, zx, tendría que haberlo escrito, pero está. Eh, para todo, o sea, una función de dos variables, para cualquier valor de x, ahora x está, es un complejo no nulo. ¿Mm? Entonces, para todo x, ¿cómo se llama esta función? Esta letra, phi mayúscula. Sí. Phi de zx es meromorfa con singularidad esencial en z igual a 0, en 0, sobre el toro complejo. Ahí va. O sea, para todo x, es lambda periódica en z, lambda periódica en el sentido general, que lo que pasa en un punto z es lo mismo que pasa en z más cualquier elemento del retículo. O sea que si tiene un polo, si está bien definida y tiene un valor determinado en un punto, en todos los otros puntos, cuando agregamos un elemento del retículo, vamos a tener exactamente el mismo valor. ¿Ah? Y si tiene un polo, va a tener un polo. Y si tiene una singularidad esencial, también. O sea, si de Zx es lambda periódica en Z, con polo simple en polos simples en delta y singularidad esencial en delta de tipo exponencial x sobre z. Su desarrollo local en z igual a 0 será, por lo tanto, entonces tengo la parte singularidad esencial, exponencial de x sobre z, y luego voy a tener, tengo que tener también un polo simple en ese punto, entonces voy a tener 1 sobre z, ¿ah? Por hz, con hz, h holomorfa, h0 diferente de 0. ¿Ah? ¿Está bien? Es más, puedo decir normalizar para que valga 1. ¿Ah?
sea que voy a tener el desarrollo siguiente, 1 más O de Z. ¿Ok? Ah, está, ahora está. Esto es, a ver, recuerden que ya Pero después hablamos, siempre lo decías por el factor 1 sobre Z ese. claro, pero Ah, está. ya hablamos en la clase precedente de funciones este, eh, con singularidad esencial en P, en un punto P de una curva gamma superficie de Riemann arbitraria, compacta, arbitraria, y polos en D, D igual a divisor de polos, D igual a suma MKPK. ¿Ah? Vimos además que tal función, si existe, ojo, si existe, debe tener un divisor de ceros de 0 igual a, digamos, suma NJ, UJ con grado de 0 igual a grado de infinito. O sea que hay tantos polos como, si existe tal función, hay tantos polos como, No sé. ¿ah? Bueno, en nuestro caso, entonces, debe tener un único cero para todo X. ¿Ok? Si tiene un polo, tiene un cero. Bueno, entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que se puede decir? Ahora, fíjense, si yo tomo sigma de Z más omega L dividido por sigma de Z y tomo la, ¿cómo se dice? Logaritmo y luego la derivada respecto a Z del logaritmo, obtengo la derivada logarítmica. ¿Ah? Como tengo un cociente, el logaritmo de un cociente es la diferencia de logaritmos, y al tomar la derivada tengo la diferencia de derivadas. Pero esto de aquí es Z de Z más omega L, esto de aquí es Z de Z, por lo tanto esto es esta L. ¿Ah? Y bueno, a partir de ahí se puede obtener
Este, eh, bueno, se puede obtener que logaritmo esta función, cuando la derivamos nos da eta L. Entonces, Mm, la función es, ajá. digamos, eh, eta L z más una constante. ¿Ok? Ah, Bueno. Y a partir de ahí obtenemos que z, sigma de z más omega, si tomamos la exponencial, vamos a obtener este resultado. ¿Ok? O sea que, perdón. Bueno, me falta dar detalles sobre este valor, estrella L, y sobre la constante, eh, pero, eh, pero vemos que sigma es lambda multiplicativa. Lambda multiplicativa quiere decir que hay un factor que sale. Tenemos un factor eh, no nulo, o sea, nunca nulo, es un exponencial, ¿ah? En particular, sigma solo se anula en este, eh, sí. Bueno, de todos modos, sigma, no, esto a ver, fíjense, si ustedes parten de una función holomorfa, ¿ah? Y toman o meromorfa, si ustedes parten de una función meromorfa y toman la derivada logarítmica, ya vimos varias veces que lo que obtenemos es una función o una forma diferencial, ¿ah? Que tiene únicamente polos simples con residuos positivos o negativos según que la función de origen tenga polo o cero. ¿Ah? Como sigma es holomorfa, perdón, digamos, como la derivada logarítmica es la función z de z que tiene polos simples con residuos 2pi por 1, entonces vemos que sigma solo tiene un cero simple con, con ceros simples en cada punto del retículo. ¿Ah? Bueno, y ahora lo que creo que ya podemos escribir, fíjense, si, eh, si yo tomo
Sí. A ver. Voy a empezar con la observación siguiente. Porque estoy queriéndoles convencer que con sigma, z y p en mano obtenemos un montón de cosas. En realidad, solo con sigma, solo a partir de sigma, solo con sigma, se obtiene todo el resto. Se obtiene todo. ¿A qué me refiero? Todo. Bueno, la función z es la derivada logarítmica, después menos la derivada es la función p, pero fíjense, si yo tomo para toda constante a, sigma de z más a sobre sigma de z, esta función... Espera un segundito, Armando, que Sí. me tocaron el timbre. Bueno. Perdón. Ya está. Sí. Perdón, gracias. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Vamos a tratar de entender. Que con ¿Qué la se puede sigma decir armas todo. de...? ¿Eh? Que con la sigma sacás todo, el P y el A Z. ver, sí, decía esto. Entonces, veamos en particular. ¿Qué pasa si uno hace el cociente de dos trasladados de sigma? Tomo sigma z más... A ver. Ya que lo dije, lo hago. A y B. Digamos, llamemos a esto f de z. Entonces, f de z más omega L. ¿Cuánto vale? Y bueno, numerador y denominador hay una exponencial que sale. Entonces tengo sigma z más a por exponencial esta L z más a más la constante L. Esta constante no depende de z, ojo. Entonces, bueno, abajo tengo sigma de z más b. En fin, en el numerador tengo sigma de z más b más omega L, pero entonces eso se factoriza en sigma de z más b por otra exponencial. Y entonces se dan cuenta que hay muchas cosas que se simplifican. La exponencial de esas constantes que no calculé se van. Exponencial de eta L por Z y exponencial de L por Z. Y entonces, ¿qué les queda? Queda que todo esto, este factor es exponencial de eta L
A menos B. Me dirán, bueno, está, no, o sea que se obtiene f de z exponencial eta L a menos B. Muy bien. Ahora, si ahora yo tomo otro cociente, sigma de z más c, sobre sigma de z más d, ustedes me dirán, bueno, lo mismo, está, entonces, g de z más omega L va a ser igual a g de z por exponencial eta L c menos d. Y entonces, el producto f z más omega L, g por z más omega L, va a ser igual a fz g de z por el producto de las exponenciales, exponencial, entonces, a más c menos b más d. Entonces les dejo copiar esto. Gracias. La idea es que si elijo bien A, B, C y D, esta exponencial desaparece, perdón, acá es un producto. Por ejemplo, sigma z más A, sigma z más B, por sigma z, sigma z más A más B, f de z igual, ahora esto lo llamo f de z, es lambda periódica. ¿En cuenta? Y si se fijan bien, ¿por qué? Porque la idea es que las traslaciones, las dos traslaciones de los factores en el numerador, les van a hacer sacar una exponencial eta L por la suma A más B, otro tanto las dos traslaciones aquí, y como valen lo mismo, entonces obtienen una función lambda periódica. Este cociente no es trivial, ojo, no es trivial, es lambda periódica con polos simples en 0 y menos, a ver, si por ejemplo voy a hacer con menos. Si tenemos z menos a, z menos b, z menos a menos b. ¿Ah? Entonces, esta función va a tener polos simples en 0 y a más b, y ceros en a y b. Por supuesto, módulo delta. ¿Está bien? Ahora, si por ejemplo
Ahora, A más B puede ser igual a 0. Si A más B igual a 0, o sea, B igual a menos A, entonces tenemos que f de z igual a sigma z menos A, sigma z más A, dividido por sigma z cuadrado, es lambda periódica con polos doble en el origen y desarrollo. Ustedes me dirán, pero una función lambda periódica con polos dobles únicamente en el retículo, eso no es más o menos la función de Weierstrass. Vamos a ver el desarrollo local entonces. F de z. Ahora, en el denominador les da el factor 1 sobre z2. Y el numerador es una función holomorfa en el origen que empieza por sigma en z igual a 0, el numerador vale za por menos za. O sea, menos sigma a al cuadrado. Más o de z. ¿Bien? Entonces ven que, bueno, menos 1 sobre sigma a al cuadrado por f de z es igual a 1 sobre z2 más, después van a tener, es fácil ver que no hay término en 1 sobre z y van a tener O de 1. ¿Ah? ¿Está bien? O sea, el que no haya un término, bueno, en fin, lo voy a decir así. Olvídense del comentario. Uno dice, bueno, si yo divido por menos 1 sobre sigma a al cuadrado, seguramente voy a tener esto más, acá tengo a lo sumo, podría tener algo sobre z más O de 1, a priori. ¿Ah? Pero entonces, como sabemos que P de z tiene este desarrollo, entonces la diferencia P de z más 1 sobre sigma a cuadrado por f de z, esta es lambda periódica, con un desarrollo pero una función lambda periódica no puede tener polo simple. Entonces, ese coeficiente vale 0 y podemos asegurar que a menos de una constante son iguales. O sea que obtuvimos una expresión, ¿ah? ¿Qué valor le puedo dar? Realidad. Sí. Puedo ser un poquito más preciso porque recordemos que por construcción menos 1 sobre sigma a cuadrado f de z tiene ceros simples en a y menos a.
No sé si dónde lo puse. Acá. Armando, Sí, ahí donde pusiste PZ, P de Z menos, y sí, ahí menos va. 1 tienen el mismo desarrollo. O sea, cuando hago la diferencia, me da Mm, una constante. O sea, me da una función que es lambda periódica y que tiene a lo sumo un polo simple. Eso es una constante. Entonces, si esta suma es una constante, tara. entonces esto es igual constante. Entonces vuelvo a pasar del otro, veo que difieren la función P de Z que tenemos desde el principio y esta función que construimos a partir de, Ahí eh, va, te difieren algo constante. eh, o sea, menos 1 sobre sigma A cuadrado F de Z, esta función es igual, la voy a escribir de otra manera, sigma Z menos A, sigma Z más A, perdón, sí, está bien. Dividido. Entonces, abajo tengo sigma A cuadrado, sigma Z cuadrado, y y tengo el signo menos. Entonces, el signo menos lo voy a incluir acá. Tengo la fórmula siguiente. A menos Z. Entonces, esta función es igual a P de Z menos una cierta constante. Entonces, esta constante la voy a calcular, porque, fíjense, P de Z es par. Y Pero me voy a poner un segundito, Armando, la página anterior. Lo último no. Te quería preguntar otra cosa también. El desarrollo ese, porque vos sabés que no lo vi así como tan ¿cuál? rápidamente. El desarrollo de FZ. Está bien, lo voy a escribir de vuelta. Antes de meternos más lo que estoy queriendo hacer con este ejemplo de todo complejo es mostrar que hay cálculos que se pueden hacer a mano, pero en todo momento eh, es un poco lo que pasa también en álgebra, a veces cuando uno trabaja mucho con polinomios, uno puede hacer cálculos, pero después hay resultados generales que ayudan a mantener el rumbo y entender por qué las cosas por qué los cálculos van dando eso, ¿no? Y Claro. bueno, por el hecho de que una función meromorfa tiene el mismo número de polos que de ceros, ese tipo de cosas, por decir algo. Ahora, eh, vuelvo al cálculo, entonces, que me pedís. A ver, acá. Teníamos F de Z, cuando tomas sigma Z menos A, sigma Z más A, sobre sigma Z cuadrado. Entonces, el denominador, acordate que el denominador es Z por 1 más O de Z, no sé cuánto, O de Z6, no, O de Z4, perdón. ¿Ah? Porque el desarrollo era Z más término Ahí Z. va, más O de Z5. Pero lo tenés al cuadrado, entonces tenés Z cuadrado, bueno, acá seguís teniendo Z4. ¿Tá? Ah, Arriba vas a tener algo, y no hice más que desarrollar el numerador diciendo el valor en cero es
z de sigma de menos a por sigma de a, entonces menos sigma a cuadrado, más, y después viene en términos de z, no hice nada, ningún tipo de argumento inteligente ni nada, es un cálculo lo más Ah, no, no dije nada, ¿está? Sí, sí, A, par- pero, a partir pero de esa es ahí digo, bueno, tengo 1 sobre z cuadrado, claro, y tú ahora sabes sí. que este factor es su inverso, ¿ah? 1 sobre este factor me da también 1 más, y va a empezar como menos sigma a cuadrado más o de z, el producto. Es lo único que hice. Entonces esto me da menos sigma a cuadrado sobre z cuadrado, y bueno, más, bueno, eventualmente algo sobre z, ¿ah? Este, Está perfecto, pero ahora sí, sí, le quedó clarísimo. podría haber utilizado algo para decir algo más elegante sobre este desarrollo. No quise hacerlo, pero lo que sí resultó es que saltó que si considerás la función sigma a menos z, por resumir, sigma z más a, dividido sigma a cuadrado, sigma z cuadrado, entonces esta función tiene un desarrollo que empieza con 1 sobre z cuadrado, más o de 1, o sea que es p de z más algo. ¿Okay? Ahora, hay algo más que nosotros sabemos del lado izquierdo, ¿ah? No solo que su desarrollo local y que es lambda periódica, sabemos dónde se anula. Vale 0, voy a poner se anula en A y menos A. Y cuando yo tengo P de Z más algo, ¿qué es lo que preciso agregarle? Si yo le agrego una constante cualquiera, sigo teniendo una función lambda periódica con polo y el desarrollo correspondiente en el origen, pero al agregarle una constante voy a cambiar donde ella se anula, porque P de Z se anula en alguna parte, en 2 puntos. Tiene polo doble, tiene 2 ceros. Claro. Quizás son el mismo cero. En todo caso, P de Z menos P de A se anula en A, forzosamente. Sí, sí, claro. Aquí A es un punto es un elemento, es un elemento del toro, que no, a ver, A es una constante cualquiera, pero no está en el retículo. ¿Está? O sea, por eso puedo hablar de P de Z menos P de A. Se anula en A. Pero, y también, a propósito, y también en menos A, porque P es par. Es ¿Está verdad. bien? Pues entonces tenemos dos funciones Ahí están los 2 ceros. con mismo divisor de ceros y polos, difieren por una constante multiplicativa. Y visto y considerando el desarrollo que tenemos, deducimos que sigma de A menos Z, sigma de Z más A, sobre sigma A cuadrado, sigma de Z cuadrado,
es igual ni más ni menos que AP de Z menos P de A. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo les prometí una función global con singularidad esencial exponencial x sobre z en el origen y polo simple en el origen. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se puede decir? Primero de todo, sigma z menos x. Pues les voy a dar directamente el resultado. A ver. Vale, voy para atrás un poquito por si quieren algo para copiar. Definamos para todo x no nulo la función siguiente. Voy a tomar exponencial x sigma z por sigma z menos x, o más bien x menos z. A ver. A ver, no prefiero, a ver, prefiero decir como dije, x menos z sobre sigma z. No, perdón, quería escribir así. Prefiero escribir así. Bueno. ¿Qué puedo decir de esta función? Ahora, ustedes me dirán, este factor es lambda multiplicativo en Z. ¿Ah? Escupe una constante, una exponencial de una constante. O sea, escupe una constante no nula cuando Z se cambia en Z más omega L. Bueno, está bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con este otro valor? Aquí, fíjense, sí, ahora, este valor acá, esta exponencial, cuando yo cambio z en z más omega L, fíjense ahí, la función z es aditiva, entonces va a haber una constante que va a salir. Multiplicada por x también va a ser una exponencial, o sea, también cambia a igual
que el otro factor. Cuando z lo cambio en z más omega L. ¿Está bien? Ahora, aquí estoy considerando el comportamiento de esta expresión en tanto en función de z. O sea que aquí x está fijo. Y la miramos como función de x. ¿Ok? Entonces, bueno, si hacemos las cosas bien, quizás tenemos suerte y las dos exponenciales, esas dos constantes desaparecen y resulta que obtenemos una función lambda periódica. Veamos en particular. X, ¿qué pasa cuando cuando pongo z más omega L? Ahí donde pusiste, Armando, X está fijo y la miramos como función de Z, sería. La miramos como función de z. Uy, gracias. Ah, Disculpa. De z. Entonces, el producto x por z de z más omega L es igual a x z de z más x eta L. Entonces, exponencial, era lo que decía, x z de z más omega L es igual a exponencial del primer término por, y acá está el factor que escupe, exponencial de x eta L. Por otro lado, ya vimos que sigma z menos x más omega L dividido por sigma de z más omega L. Bueno, a ver, el denominador es sigma de z por exponencial, y acá era, vamos a ir para atrás para verlo, ¿dónde fue que lo puse? Todavía para atrás. Ah, miren acá. Acá. El cociente, no, ¿dónde está que lo puse? Sí, bueno, acá está la relación. Si sigma z más omega L dividido por sigma z es igual a exponencial eta LZ más una cierta constante. Entonces voy para adelante. Este denominador es sigma z por exponencial de eta LZ a ver cómo era. Eta LZ más una cierta constante. El de arriba tengo, y bueno, tengo sigma de z menos x por exponencial eta L, y ahora es eta L multiplicado por z menos x, más la constante, la misma constante. Entonces, esta constante y esta constante, exponencial, las exponenciales se van. Tengo exponencial de eta L por z, exponencial de eta L por z. Entonces, ¿qué queda al final? Queda sigma z menos x sobre sigma z. Y hay algo que queda. Hay una exponencial de menos x eta L. O sea que también, lo que había dicho, es lambda esta función, este cociente es lambda multiplicativo. Nos escupe una constante no nula
bueno, esta constante, no nula, porque es una exponencial. Pero el primero nos saca este factor, exponencial de xzl, el otro exponencial de menos xzl. Entonces es evidente que, por lo tanto, cuando hago el producto, puedo decir que para todo x no nulo, ¿qué pasa si x es nulo? Si x es nulo, la exponencial vale 1 y el cociente vale 1, porque si x es sigma z sobre Claro, sigma z. no estoy de acuerdo. Lo interesante es cuando x es... sí, bueno. Entonces, y aquí, por lo tanto, para todo x, tenemos que si xz, perdón, zx, zx es lambda periódica en z. Además, como tengo una exponencial por algo, la exponencial es exponencial x es igual a exponencial. Ahora, z es x sobre z más o de z. Recuerden que x está fijo. Y entonces nos queda exponencial de x sobre z y por exponencial de o de z. Exponencial de o de z es simplemente una función holomorfa. Singularidad esencial del tipo exponencial x sobre z. Y por el otro lado puedo decir además que, por supuesto, sigma de z menos x sobre sigma z. Ahí donde dice holomorfa sería por, ¿no? O sea, Sí, x sobre z acá es una función ortogonal. holomorfa. O sea, h de z, h holomorfa. O sea, hay como una dualidad. Puedo mirar, cuando se me canta, puedo mirar esto como definido z en toda la recta compleja, teniendo en cuenta que, bueno, z, para ciertos valores de z tengo polos y, bueno, fuera de eso, para z igual a 0, también la exponencial no está definida, no está. Pero si no, puedo decir que la exponencial va a ser exponencial de x sobre z por una función holomorfa, o si quieren, ese es el desarrollo local. Y la singularidad esencial del tipo exponencial x sobre z. Mientras que sigma de z menos x sobre sigma z, en un entorno se va a escribir como 1 sobre z por, y bueno, el factor 1 sobre z está dado por 1 sobre sigma z, y luego el numerador, cuando z igual a 0, empieza por menos sigma x, más o de z. ¿Está bien? Ahí está lo del polo simple. Sí, entonces, podemos reformular o redefinir como siendo exponencial x, z, z, por. Ahora, si en vez de escribir sigma de z menos x, escribo sigma de x menos z, ahí lo único que estoy haciendo es cambiando el signo. ¿Ah? Y abajo voy a poner sigma de x por sigma de z, función lambda periódica, con polos simples
en delta y desarrollo local en z igual a 0 igual a exponencial de x sobre z por 1 más o de z. ¿Está bien? Solo entonces, voy a hacer un... Bueno, un segundito la página anterior, Hernando. sí. Sí, z igual a 0. Bueno. Ahora, un detalle. Sigma x menos z, vuelvo sobre el desarrollo, yo dije sigma x menos z, por supuesto, si yo lo desarrollo en el origen, el valor en el origen es sigma x. Después, ¿qué viene? Después viene más la derivada en el origen por z. Pero la derivada en el origen es sigma prima de x menos z. A ver, la derivada es sigma prima x menos z por la derivada, estoy derivando respecto a z, menos. ¿Está bien? Entonces, la derivada en el origen es, en el origen z igual a z, me va a quedar menos a, menos sigma prima x, z, etcétera, más o de z2, ¿ok? Bueno, sigma z es igual a z más, bueno, acá yo había dicho o z5. Entonces, cuando yo hago el cociente, voy a tener lo siguiente, voy a tener sigma x menos sigma prima x z más o de z2. Ahora, sigma de z es z, y acá me queda 1 más o de z4. Entonces me va a quedar, y si yo divido por sigma x, porque recuerden que la función es sigma x menos z sobre sigma x por sigma z, entonces me queda esto. O sea que me queda 1 sobre z por sigma x sobre 1 menos sigma prima x sobre sigma x z más o de z2. Este es el desarrollo de ¿quién? Este es el desarrollo de, ahora, por otro lado, tenía exponencial de x, z, z, el otro factor, tengo exponencial de x sobre z más o de z3, entonces tengo exponencial de x sobre z. ¿Qué es exponencial de o de z3? Es
1 más, y bueno, O de Z3. ¿Está bien? Entonces, en resumen, y con esto termino, el desarrollo es exponencial X sobre Z por 1 sobre Z, ¿ah? Y la parte holomorfa, en el origen tengo un polo simple, la singularidad esencial, y después me queda esto por esto. ¿Ah? Y entonces está claro que va a empezar por 1 menos sigma prima X sobre sigma X Z más O de Z2. Ahora, no sé si están dando cuenta, pero aquí lo que yo tengo, sigma prima sobre sigma, esto es la función. ¿Rítmica esa? ¿Cómo? Sí, eso, exactamente. La función ZX. O sea que en el desarrollo vuelve a aparecer un poco la Z de antes. Ahí va. La próxima clase es entonces dijimos no el martes no podemos. No, el martes. Es el próximo El miércoles. martes sí, no, Es porque ya te de verdad. el miércoles 9. Y vamos a probar que esta función, o sea, esto es las propiedades que esta función como función de X es solución de una ecuación diferencial, de la ecuación diferencial derivada segunda respecto a X ahora es Z que lo veo como parámetro y X como variable, menos 2 veces P de X por esto es igual, o sea, la derivada segunda menos 2 veces la función de Weierstrass por ella misma, de P de X es aquí, es igual a P de Z por la función. ¿Ok? Bueno. Buenísimo. Claro, ahí ya está. Bueno, ¿ya está? ¿Terminaron de copiar? Sí. Sí, sí. Bueno. Ahí va. Ok, bueno, nos vemos entonces el miércoles Con que José viene. Pedro nos vemos el viernes y con vos el miércoles. Estamos. Bueno, Ahí un va. abrazo, Sí, Juan sí, Pablo. quedamos así. Nos vemos, que pasen.